Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega vamos a ver el tema que se conoce como la poesía a partir de 1975 hasta la actualidad. Yo lo he titulado La lírica en las últimas décadas del siglo XX porque es verdad que todavía tenemos dos décadas, que es del siglo XXI, que no las voy a incluir en este tema. Por tanto, lo he titulado de esta manera, pero es el tema 8 que corresponde en Ebaú de Castilla y León. No te vayas, dame un me gusta, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. En 1970 se inicia un nuevo periodo en la poesía española, con la publicación de 9 novísimos poetas españoles, una antología muy significativa llevada a cabo por el crítico José María Castellet. En ella tendrán cabida algunos de los nombres fundamentales de la nueva poesía, como Pere Ferrer, Guillermo Carnero y Leopoldo María Panero, que son los que con más intensidad se han seguido dedicando a la poesía. A ellos hay que añadir otros poetas que, sin estar presentes en la antología, comparten temas, rasgos y estilos, entre ellos Antonio Colinas, Luis Alberto de Cuenca y Luis Antonio de Villena. Todos ellos formarían parte de la generación del 98 ligada a la Revolución Cultural del Mayo francés. Son jóvenes que no han vivido la guerra civil y que se han educado dentro de una nueva sensibilidad. Han crecido con unos iconos sentimentales muy diferentes a los de las generaciones anteriores, como el cine, la televisión, los tebeos, la música pop, etc. Entre sus referentes poéticos figuran autores extranjeros como Eliot, Cavafis o españoles como Alexandre Cernuda o Gil de Viedma. Os quiero leer un poema de Francisco Brines que se titula El otoño de las rosas. Cuánta es la alegría de que estemos los dos rodeados de luz y frente al mar y reposar los cuerpos en el abrazo estrecho de la noche y sentir que nos ata al mismo día. Más pronto, y aunque el mundo lo cobije, y en él, a ti y a mí, un mismo tiempo, real para tus ojos y los míos. Tú andarás por tus calles sin yo estar, y yo caminaré sin ti las mías. Lejanos nos poblará el recuerdo del amor, me llegará en el sueño tu mágica visita, y aún te amaré más. Hasta que un día en que mueras, o yo me muera, o muramos los dos, y así será, aunque sigamos vivos. Hay ya tres corrientes poéticas que se vislumbraban en estos autores, ¿no? Que aparecieron además en la obra Nueve novísimos poetas españoles y que siguieron su desarrollo en los años posteriores. Hablamos de metapoesía, la poesía culturalista o la ironía y la parodia. Desde los primeros años del siglo XX se han opuesto dos maneras muy distintas de entender y escribir la poesía. Estas dos posturas son la poesía pura, defendida por Juan Ramón Jiménez, entre otros, que busca transmitir la esencia de las cosas en un lenguaje lo más desnudo posible. Y por otro lado, la poesía impura, defendida por Miguel Hernández y Pablo Neruda, entre otros, que trata de reflejar al hombre en su entorno personal, histórico y social. La poesía del silencio es heredera en gran medida de la poesía pura y del existencialismo, pero también de la mística cristiana y de las filosofías orientales. Algunas de las características comunes a la mayoría de los autores de la poesía del silencio son las siguientes. Los versos suelen ser cortos y fragmentados, dejando espacio para la sugerencia, para que se oiga el silencio. Son poemas breves, en los que predomina la condensación significativa con el objetivo de alcanzar la mayor desnudez expresiva posible. Es una poesía sin concesiones a la retórica o al ornato poético. Y lo abstracto y lo conceptista. La poesía del silencio busca emocionar a través del reto a la inteligencia y a la sensibilidad del lector.
Este puede completar el poema gracias a su bagaje cultural y a las amplias sugerencias de lectura que el poema le ofrece. José Ángel Valente empieza a publicar en 1955 y supone una gran influencia para los poetas posteriores. Comienza a publicar sus obras dentro de la generación del medio siglo, pero a partir de 1970 empieza una investigación sobre la tensión entre el silencio y la palabra, entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir verbalmente. Lo vemos en su poemario Mandorla de 1982. Valente cree que la palabra poética es perfecta para llevar al lector a un nivel más alto de conocimiento, no por lo que dice explícitamente el poema, sino por lo que no dice y por lo que es capaz de iluminar en el lector. El poeta de la experiencia cuenta lo que le pasa y describe dónde le pasa, porque está más interesado en reflexionar sobre la esencia de la vida cotidiana que sobre el mismo. También se la conoce como poesía figurativa o línea clara. Algunas de las características comunes en la poesía de la experiencia son las siguientes. La concepción de la poesía como un género de ficción, en el que es lícito fingir las emociones para lograr expresar las emociones comunes en muchos seres humanos. Utilización de recursos que favorecen el distanciamiento, como la ironía o el monólogo dramático. Uso de un lenguaje esporádicamente brillante, pero siempre sencillo y con un marcado tono coloquial. En cuanto a las formas métricas, usan indistintamente las clásicas, sonetos o tercetos encadenados, como también el endecasílabo y el heptasílabo blancos, sin rima. No suelen usar el versículo tan frecuente en la generación del medio siglo. Y la temática es fundamentalmente urbana. La noche es un ámbito privilegiado junto con la sociedad y los libros, pero también con los bares de copas, los amigos y los amores esporádicos. Otros temas como la reflexión ética y la naturaleza son también frecuentes. Luis García Montero es uno de los rostros más visibles de la llamada poesía de la experiencia. Su poesía es realista, pero no porque reproduzca la realidad, sino porque crea poemas con apariencia de realidad en los que el lector puede reconocerse e identificarse. El poeta además busca un tono más cercano y natural, y para ello crea el clima propicio para una confesión amistosa. Sin embargo, sus poemas no son confesionales en tanto que biográficos, sino espacios propicios para la reflexión, partiendo de acontecimientos de la vida cotidiana. La lengua literaria es sencilla, pero esta sencillez es también otro artificio porque no hay nada más difícil que la naturalidad. Algunas de sus obras son Habitaciones separadas, de 1994, Completamente viernes, o La intimidad de la serpiente. Os voy a leer un poema, como hice antes, de Luis García Montero. Problemas de geografía personal. Nunca sé despedirme de ti, siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho, con un malentendido que temer, ese hueco de torpe inexistencia que a veces, gota a gota, se convierte en desesperación. Nunca sé despedirme de ti, porque no soy el viajero que cruza por la gente, el que va de aeropuerto en aeropuerto, o el que mira los coches en dirección contraria, corriendo a la ciudad en la que acabas de quedarte. Nunca sé despedirme, porque soy un ciego que tantea por el túnel de tu mano y tus labios cuando dicen adiós, un ciego que tropieza con los malentendidos y con esas palabras que no saben pronunciar. Extrañado de amor, nunca puedo alejarme de todo lo que eres. En un hueco de torpe inexistencia, me voy de mí camino a la nada. De Completamente viernes. En la segunda mitad del siglo XX se empiezan a escuchar las voces de muchas mujeres poetas que hasta estos años y por diversas razones no habían tenido la difusión de las de sus compañeros varones. De entre ellas destacaremos a tres. María Victoria Atencia, que escribe una poesía intimista y apasionada que se ha desarrollado al margen de los distintos grupos generacionales.
Entre sus obras destacamos Marta y María de 1976. En los versos de Anna Rossetti, el amor y el erotismo explícito alcanzan la mayor emoción y calidad literaria. Ejemplo de ello es Los devaneos de Erato de 1980. Y por último, la poetisa Chantal Melag, que es una poeta y filósofa experta en religiones orientales. Su poesía desnuda y existencialista se aleja de la retórica convencional. Algunos de sus libros son Matar a Platón de 2004 e Hilos del 2007. Y hasta aquí el breve repaso de esta poesía de finales del siglo XX. Espero que haya sido de vuestro interés. No olvidéis darme un me gusta, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía y recordaros que en Facebook existe un grupo anónimo, Clases de Lengua y Literatura Española, donde además colabora diferentes docentes de todo el mundo que les interesa también esta materia, la lengua y la literatura. Un placer y hasta pronto.